959. Diez de la mañana, 28 minutos. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro querido Horacio Robelli, a ver si lo tenemos. Horacio, hola. Tenemos problemas. Horacio, sabes que no te tomamos. Vamos a hacer el último intento y después vamos a acomodar todo. Queríamos escucharte, queríamos escuchar tu postura y más que nada tu mirada, ¿no?, de esta primera semana de reacción de los mercados tras el levantamiento del cepo. Tenemos algunas dudas aquí también. Es una calma, es una tensa calma. ¿Hasta cuándo esto se va a sostener en el tiempo? Pero a ver si te tenemos. Bueno, estamos intentando de todas las maneras de comunicarnos con Horacio. Hacemos el intento, si no lo hacemos más tarde. A ver si podemos solucionar este problema técnico. Ya pasan 29 minutos de las 10 de la mañana. Estamos en La Tucumana, en una jornada bastante particular. Les digo que en un ratito va a estar aquí en el Tucumano una nota que hicimos hace un ratito con el padre Luis, que es el padre tucumano, el cura tucumano que estuvo en 2 oportunidades con Francisco. Cuando vino a Tucumán y después cuando le llevó a Roma una carta de una vecina de Simoca, carta que fue contestada por Francisco. Después esa nota va a estar en el Tucumano, no se pierdan. En un ratito chequen la portada del diario y la van a tener allí. Ahora sí lo tenemos, Horacio. A ver, Horacio, hacemos toda la fuerza para tenerte también. Horacio, hola. Muchísimas gracias. Yo te escuché siempre bien, lo que pasa es que no podía entrar en la imagen. Se ve que es un problema de internet, no podía entrar en la imagen. Capaz, pero ahora sí te escuchamos. ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfecto. Decíamos acá, hablando un poquito de nuestra realidad, de la letra chica del contrato, ya pasó una semana de la reacción de los mercados, porque el levantamiento del cepo fue hace 10 días, un viernes a la tarde, cuando escuchábamos al ministro Caputo, luego al presidente, pero la reacción de los mercados fue el lunes, toda la incertidumbre que hubo ese fin de semana. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste lo que pasó desde el punto de vista económico y financiero esta semana? Bueno, mira, el gobierno se enfrentaba a un derrape de todos los títulos públicos, se estaban retirando dólares del mercado, etcétera, etcétera. Pero aparece el Fondo Monetario Internacional prestándole 20.000 millones de dólares. Sí. Después, el ministro Caputo anunció ese mismo viernes 11 que también empezaba a haber crédito del Banco Mundial y del BID, etcétera, etcétera. Pero lo concreto es que el Fondo Monetario Internacional apoya a la Argentina con 20.000 millones de dólares, que es más deuda. La Argentina tiene el récord de deuda de toda su historia. Yo lo que te quiero pedir es que, que quede claro que esto es deuda, no es que nos regalan a tratar, hay que pagarlo. No, por supuesto. Son 20.000 millones. Como los 45.000 millones que no sabemos dónde se fueron, claro. Exactamente. Entra esa plata y ahora te voy a tratar de dar una explicación a dónde se van. Pero primeramente entendamos que el Fondo Monetario Internacional, que está compuesto por más de 100 países, el total de crédito que da no llega a 150.000 millones de dólares. Y Argentina está dando, tenía 41.500, porque de esos 45 había amortizado una parte de capital, 41.500 más 20, 61.500. O sea, el 44% de los créditos que dio el fondo se lo da a un solo país, que la Argentina. Bueno, primero, ¿por qué? Porque la Argentina esta vez tiene con qué pagar. Nosotros hemos defolteado muchas veces. La primera gran situación de pago fue la de 1890, la famosa crisis de 1890. Hubo varias más. En este siglo también, en este siglo comenzamos el siglo con el default en el año 2001. O sea, nosotros tenemos grandes... ¿Por qué no queremos en el 2018? Porque vino el Fondo Monetario Internacional y le dio 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri. ¿Por qué no queramos ahora? Porque vuelve el Fondo Monetario Internacional, al que no le terminamos de pagar la deuda anterior, y nos da 20.000 millones de dólares más. Esos 20.000 millones de dólares más es lo que le permitió al gobierno volver a reeditar la bicicleta financiera o el carry trade. ¿Por qué? Porque con esos dólares, ellos lo que les interesa a los que se quieren ir es comprar dólares. Han traído dólares, compraron títulos públicos ajustados por inflación o ajustados por tasa de interés, han ganado fortuna. Por ejemplo, recordad que la inflación del año pasado fue del 140%, en el año 2024, y el dólar contado con liquidez, el dólar de salida, creció un 35%. O sea que ellos ganaron, depende de cuánto entramos, pero ganaron alrededor del 100% en dólares. Duplicaron la plata que trajeron en dólares, la duplicaron con los bonos públicos argentinos, que crecieron por
por la tasa de interés o por la inflación o por las dos. En el caso concreto de las acciones lo mismo, porque las acciones se estaban todas por el piso, un país que estaba al borde de la quiebra y viene una oleada de plata, como vino con Caputo en diciembre, después de la devaluación, después del 12 de diciembre, eso te da un oxígeno financiero, pero no económico. Ahora, ¿por qué no lo dan esto? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional no da semejante plata? Porque tienen para cobrar. El domingo 26 de octubre son las elecciones. Bueno, para noviembre, la letra chica, como siempre decimos, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que firmaron Luis Caputo como ministro de Economía y Santiago Bausili como presidente del Banco Central, dice claramente que a partir de noviembre se venden en ARSA, Núcleo Eléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos, Río Turbio, AISA, Belgrano Carga, SOTE, corredores viales. Venden todos los que está dentro de la llamada ley base, que es la ley 27742. Lo dice claramente, firmado por ellos, que se van a privatizar estas empresas. Y ojo, que fue bajado en el recinto, pero ellos habían propuesto la ley base también privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los medios de comunicación, YPF, el Banco de la Nación Argentina. O sea, estamos en una situación de emergencia, porque estos son capaces de vender todo ante la anuencia del Congreso de la Nación y de la justicia. Eso por un lado. Por otro lado, vienen por vaca muerta. O sea, ellos vienen por el gas y el petróleo. Saben que esta vez van a cobrar. Por eso la Argentina tiene la deuda más grande. Esta sí que es la deuda más grande de esta historia. Y aparte sin capacidad de pago. Porque si bien es cierto que tenemos que las exportaciones superan las importaciones, se enmarcaría, pero no en el total de la cuenta corriente. Porque los servicios reales, royalty o patente, la marca registrada, vos tomás una Coca-Cola, comprás un Ford, pagás la marca registrada, la MR, la marca registrada, la patente. Royalty, seguros, fletes, todos los fletes tenemos en la Avenida Argentina, además no tenemos marina mercante propia. Turismo, todo el turismo fue en contra. Han comprado con tarjeta de crédito, están endeudados los sectores medios y medios altos que han viajado. Todos estos están en contra, y de los servicios financieros más. Los servicios financieros son las transferencias de las utilidades de empresas extranjeras a sus casas matrices y el pago de los intereses de la deuda. Lo que te quiero decir es que la deuda, decime vos. No, te estaba escuchando y mientras hablábamos de esto, de los dólares y demás, me preguntaba qué iba a pasar con el campo, porque a ver, esta intención del gobierno de que liquiden los dólares luego de la devaluación del 2023, esto no pasó. Había mucha expectativa del gobierno, le bajaron las retenciones, por lo menos hasta junio, y esto no pasó. Había expectativa con el levantamiento del cepo, devaluación que tampoco se dio en gran medida como lo esperaban algunos. Entonces, ¿cuál es tu mirada con respecto al campo? ¿Vos decís que va a liquidar? Porque es el mensaje que ha dado el presidente. Mira, el gobierno tiene mucho poder de fuego, son 20.000 millones de dólares, no 20 millones, 20.000 millones de dólares, y el campo necesita también cubrir los costos, porque eso no es que esto a renta, ellos tienen que pagar... Horacio, querido, está bien, uno sabe lo que empuja el campo y lo importante que es para nuestro país, pero si llevamos una devaluación del dólar a 3.000 pesos, acá no comemos no come el común de la gente, ¿no? Bueno, tampoco podemos devaluar tanto para que el campo venda. ¿Y qué pasa con la sociedad? Con los que laburamos todos los días, se nos escapa todo y el sueldo queda planchado. Eso también es una realidad. Eso es seguro, lo que decís vos es seguro. Una devaluación del campo significa aumento en el precio de los alimentos para todos los argentinos. Eso seguro. Pero para contestar tu pregunta, ¿por qué ellos van a liquidar? ¿Por qué creo yo que ellos van a liquidar? Porque no tienen salida, o sea, ellos necesitan vender porque han producido y han mantenido en silos, no liquidaron bien ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Tienen mucho más guardados en silos que lo que liquidan, pero ahora viene la cosecha gruesa. En el segundo trimestre es maíz y soja, es la exportación de maíz y soja, y ellos tienen buena producción de maíz y soja y no la pueden tener más en el silo porque necesitan cubrir costos. Ellos tienen que cubrir los pagos de gasoil, de maquinaria, alquiler de campo cuando el campo no es propio, fertilizantes, plaguicidas, tienen gastos fuertes, gastos que se indexan más que lo que aumenta el precio de los granos. Uno por un lado. Por otro lado, la tendencia mundial, dada la medida de Trump, es que haya una recesión económica. Si hay una recesión económica, caen los precios de todos los commodities, entre ellos los alimentos, cae fuerte el precio de los granos. En Chicago
la tendencia a que baje el precio de los granos. Entonces eso lo obliga a vender antes. Y tercero, la bicicleta financiera, porque lo que le ofrece el gobierno dice, mira, vende ahora y comprá con esos pesos, comprate un bono, por ejemplo, una LECAP, una letra capitalizable, y vas a ganar fortuna. Vas a ganar lo que perdés en la diferencia de precio, lo ganás con la bicicleta financiera. O sea, el mecanismo perverso de que el Estado pague intereses, porque pagamos todos nosotros, es lo que le están diciendo al campo que haga, que se pasen, que vendan, que esos dólares después agarren y compren, por ejemplo, LECAP. Es más, ellos tienen como un latiguillo, ellos dicen, hay una banda de explotación de 1.000 a 1.400 pesos. Bueno, si el dólar está cerca de 1.000 pesos, agarrás y compras dólares. En cambio, cuando el dólar está cerca de 1.400 pesos, vendés dólares y compras LECAP. La LECAP se ajustaron, por ejemplo, al 3,57% en la última licitación. De los 5 billones de pesos del lunes 14 que licitaron, la LECAP, que son letras capitalizables, fueron 3,7 billones de pesos. Bueno, a él le pagan una tasa del 3,57%, y el dólar, si ellos logran que el dólar se devalúe 1 o 2%, gana plata. Entonces, el mecanismo financiero que tienen es, si la banda se va al techo, pues cerca de 1.400 pesos, vende dólares. ¿Por qué? Porque vende dólares y compra el LECAP. Y si es al revés, si baja mucho, está cerca de 1.000 pesos, la verdad, y hay comprar dólares, vender LECAP para comprar dólares. Esta va a ser la bicicleta financiera que se va a hacer hasta el domingo 26 de octubre, que son las elecciones. Esto va a ser así. Entonces el campo, dado que va a tener una renta financiera por la bicicleta financiera, por la diferencia de lo que le da la letra capitalizable, la LECAP con respecto al crecimiento del dólar, van a vender, van a pasarse con esos dólares a LECAP y van a dar plata con la bicicleta financiera, como hacen los sectores medios y medios altos de este país, en desmedro de todo el pueblo argentino, porque esto lo que hace lo paga el pueblo argentino, lo paga el Estado. Esta renta, la LECAP, la paga el Estado, y el Estado somos todos nosotros, por eso tenemos la deuda que tenemos. Horacio, te quería consultar, ¿no?, por esta aparente tranquilidad de la que habla el gobierno respecto a el precio del dólar, y con respecto a las proyecciones a futuro. Estamos iniciando la segunda semana con esta apertura del cepo. Preguntarte cuánto tiempo más se puede sostener en ese valor, cuáles son tus proyecciones. A ellos les interesa llegar a octubre, y las 20.000 millones de dólares hay que aspirar 20.000 millones de dólares de acá a octubre. Digamos, lo que le garantiza, ¿por qué el fondo le garantiza que no haga un papelón a las elecciones como pasó en Santa Fe con la Libertad Avanza? Porque por eso le da plata, o sea, le da plata para que la derrota de Milei no sea escandalosa. Milei hoy es el representante del capital financiero. No es que es un imbécil, lo demostró que se deja engañar por pibitos de 30 años, pero sí Caputo y Bausili ellos tienen una constructora que se llama Anker Latinoamérica, y los principales clientes es BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, que son los que están detrás de todo esto. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía, y que es gobernador, es uno de los 24 gobernadores del fondo, fue el que autorizó que le dieran a Argentina los 20.000 millones de dólares. Scott Bessent trabajó toda su vida al lado de Soros, desde 1990 hasta el 2015, cuando el Soros se puso senil, junto con otro gran funcionario de Soros, que se llama Michael Carminó, crearon su propio fondo, y eran socios menores de BlackRock. Para asumir el Ministerio de Economía en la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent tuvo que vender una fortuna personal. Su participación en BlackRock lo puso en la liquidación jurada por 521 millones de dólares. Estamos hablando de gente muy rica que gobierna para ricos. Nosotros tenemos un cáncer que es el capital financiero, no el capital productivo. El capital financiero que saca renta financiera y que paga el Estado con la deuda. Si nosotros le dijéramos a los argentinos de pie que tenemos la mayor deuda de toda nuestra historia y la menor capacidad de pago de toda nuestra historia, la deuda, este cretino, con perdón de lo que tiene la enfermedad de Milei, nos endeudó hasta marzo por 103.000 millones de dólares, cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, la deuda pública bruta era 370.000 millones de dólares. Ahora, al 31 de marzo, 473.000 millones de dólares. A esto le tienen que sumar los 20.000 del fondo más las otras deudas que van a tomar con el Banco Mundial. Vamos a tener una deuda de 500.000 millones de dólares que es nuestro PBI. Una deuda, y para fines de abril, la deuda de 500.000 millones de dólares
no 500 millones, no 5.000 millones, 500.000 millones de dólares de todo lo que producimos en un año y no tenemos capacidad de pago. La deuda esa devenga intereses por la mitad del total del presupuesto de la Administración Nacional. La Administración Nacional gasta por mes 10 billones de pesos. El peso gasta 10 billones de pesos la Administración Nacional. En personal de la Fuerza Armada, de seguridad, en justicia, en toda la política educativa, de salud, de asistencia social, en las obras públicas que no hacen, en los gastos previsionales de jubilaciones y pensiones. Todo eso suma 10 billones de pesos por mes. En el primer trimestre gastó 30,3 billones, dividimos, nos da 10 billones de pesos por mes. Bueno, si tuviéramos que pagar los intereses de la deuda a marzo de 473.000 millones de dólares, tenemos que pagar más de 5 billones, más de la mitad del total del presupuesto tenemos que utilizar para pagar la deuda. Por eso se acrecienta, porque se capitaliza. Por eso te decía que, por ejemplo, en la licitación del lunes, que licitaron 5,5 del lunes 14, el lunes de la semana pasada, licitaron 5 billones de pesos, letras capitalizables, o sea que pagan los intereses al final, más deuda, 3,7 billones. Así estamos, no tenemos capacidad de pago. Sin embargo, ¿por qué se le presta a este gobierno? ¿Por qué Scott Bessent, como uno de los gobernadores del Fondo Monetario Internacional, contra viento y marea exigió que se le aumente el crédito de Argentina? Porque saben que lo van a cobrar con las empresas que ya dije y con el petróleo, el gas, el litro, minerales raros, oro, plata, hierro, cobre, agua pesada, agua potable, uranio enriquecido. Vienen por todo, vienen a llevarte por todo. Y el campo fue importante, por supuesto es importante, pero ellos ya no les interesa el campo. El negocio de ellos es el extractivismo más puro. Quieren que seamos una colonia extractivista, como un país exportador de petróleo, porque tenemos un caudal inagotable de petróleo no convencional, de petróleo y gas no convencional. Para pasar en limpio, Horacio, vos nos decís que la tranquilidad de los mercados se puede terminar antes de octubre, que es la fecha, bueno, que es el momento que espera el gobierno, tal vez en el marco de los comicios, porque el JP Morgan recomendó comprar la deuda local en pesos, pero hasta mediados de agosto. Mirá, es cierto, de hecho, si vos haces la proyección de agosto, pero van a vender cosas antes, o sea, ellos van a tratar de recurrir. Sí. Cuando vos tenés este apoyo del capital financiero internacional, lo hemos hablado contigo muchas veces, BlackRock, que es el principal patrocinante de todo esto, administra activos financieros por 10,3 billones con B larga de dólares. 10,3 billones de dólares, o sea, más de 20 veces lo que produce la Argentina por año. Cuando en Ucrania se metieron a través de la guerra, financiaron la guerra y se metieron en la guerra y se quedaron con los mejores campos, con los minerales raros, se quedaron con lo mejor de Ucrania, las usinas eléctricas. Bueno, acá tratan de hacer lo mismo sin la guerra, con la estupidez de los argentinos que lo han votado a este enfermo, con la estupidez de los argentinos que han votado a este enfermo, que es un patria, ni siquiera sabe el nombre del presidente argentino, no sabe el nombre de nuestro padre de la patria. Ha hecho un discurso ofensivo contra los soldados Malvinas y contra nuestra propia historia, reconociéndolo a los ingleses como quiere la OTAN, reconociéndolo a los usurpadores por haber usurpado nuestra tierra, ser los dueños de la tierra, porque son los que la pisan la tierra. Nacho, ha votado junto con Israel y Estados Unidos cosas que son realmente lacerantes. Ha votado en contra del derecho de los pueblos originarios, en contra del derecho de la niña y la mujer, ha declarado a Hamas, que es el ejército palestino y que se defiende del ataque sionista, lo ha declarado terrorista. Por supuesto, las Naciones Unidas se lo aprobaron, pero ¿quiénes votaron para declararlo terrorista? Estados Unidos, Israel y Argentina. Ha hecho este triste papel y lo va a seguir haciendo. Por eso le ponen la plata, porque no necesitan alguien que les sea funcional. El jefe político de Javier Milei se llama Marco, tiene ese Marco Rubio, que es el secretario del canciller de Estados Unidos, un hombre hijo de la gusanera, que nació en Miami, hijo de la gusanera cubana, reaccionario, que ha estado en cuanto golpe hubo en América Latina, que ha propiciado la intervención en Venezuela. Ese es el jefe político de Javier Milei. Y además, el jefe económico es el capital financiero Manhattan. Es un hombre que representa Javier Milei, Caputo, Bausilli y todos ellos. Caputo y Bausilli son empleados del capital financiero Manhattan. Esto es lo que tenemos. Por eso es que yo creo que han llegado hasta acá y van a seguir llegando, porque siempre le van a dar alguna... Total, saben que lo van a cobrar con nuestro petróleo y nuestro gas. Pero le van a seguir dando plata
para sofocar cualquier corrida cambiaria o bancaria. Horacio, bueno, ya para cerrar y antes de despedirte, más allá de las proyecciones a mediano plazo, bueno, tuvimos el levantamiento de cepo, esta devaluación, menos de lo esperada para algunos sectores, pero un aumento, más allá del llamado de no aumentar los precios de los alimentos, más allá del mensaje de los supermercados, vos recorrés los negocios, los súper y todo aumentó. ¿Vos cómo pensás que van a ser las proyecciones si hablamos de inflación para el próximo mes? Mira, la inflación va a ser alrededor del 4,5-5% para abril seguro. Sí. Seguro que no va a ser menor de eso, pero no les interesa. Convengamos que a ellos les interesa nada más que... ¿Cómo te puedo decir? Mirá la bicicleta que han armado. Han armado, lo que te decía recién, si el dólar pasa, se acerca a los 1.400 pesos, venden dólares. Si el dólar se acerca al piso de 1.000 pesos, compran dólares. ¿Con qué cambian? Con las LECAP, que son las letras de deuda pública. O sea, el Estado, este Estado idiota que tiene un idiota como presidente, este Estado idiota es el que le financia la especulación financiera. Entonces a ellos no les interesa si nosotros consumimos, no les interesa nada a la Argentina. Lo único que quiere la Argentina es que tenga petróleo y gas para vender y utilizar los recursos naturales nuestros para comprarlo. Eso es lo que quieren hacer. Una colonia es más digna, una colonia más digna que el gobierno argentino con Javier Milei de presidente de la República. Horacio, agradecerte este tiempo que te das para charlar con nosotros y vamos a estar en contacto con vos. Al contrario, yo les agradezco a ustedes por decir la verdad, algo que nos indigna. No puede ser que se aumente, claro, no se la punta al aire, uno no ve porque los precios, bueno, pero los precios no sí, pero nos están endeudando una deuda, ya te digo, hasta marzo aumentaron la deuda en 103 mil millones de dólares, 103 mil millones de dólares. El gobierno de Macri en 4 años, que fue un desastre, aumentó en 86.200. En 15 meses hasta marzo aumentó 103 mil millones de dólares. La deuda, que lo que no se ve es lo que no vamos a poder pagar. Y es lo que nos sujeta al fondo del mar como si fuera una cadena con una tonelada de cemento. Un abrazo, mi querido Horacio, que tengas una buena semana y siempre gracias por este contacto. Al contrario, muchas gracias a ustedes por dejarme decir la verdad. Cuídate, Horacio, cuídate mucho, Un beso. El gran Horacio Robelli en la mañana de la Tucumana. Pasan 51 minutos de las 10 de la mañana. Un arranque de semana muy particular. Por supuesto que seguimos las noticias, los temas que hacen a nuestra cotidianidad, ¿no? Pero por supuesto seguimos conmovidos en momentos que tenemos noticias vinculadas con el Papa Francisco, sin lugar a dudas. El primer papa sudamericano, argentino, jesuita, que nos ha llenado de orgullo, que ha generado mucha polémica, amores y odios, sobre todo en la misma iglesia. Aquí en la Tucumana hemos compartido, bueno, muchas repercusiones, incluso un cura tucumano que estuvo muy cerquita de Francisco, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Hoy el interés mundial está vinculado con esto, con los recuerdos y también con lo que se viene, ¿no?